La batalla de Isos fue el enfrentamiento que demostró al mundo que Alejandro Magno no era simplemente un aventurero macedonio con suerte, sino un genio militar capaz de derrotar al imperio más poderoso de la tierra. En las estrechas llanuras costeras de Cilicia, entre las montañas del Tauro y el mar Mediterráneo, un joven de 23 años cambió para siempre el curso de la historia mundial. Fue el día en que el poder persa, invencible durante 2 siglos, comenzó su colapso definitivo. Esta batalla representaba mucho más que un choque entre 2 ejércitos. Era el enfrentamiento entre 2 mundos, Oriente y Occidente, despotismo y libertad griega, tradición milenaria contra innovación militar. El resultado no solo decidió el destino de Asia Menor, sino que abrió las puertas de todo el imperio persa a la conquista macedonia. Después de Isos, ya no sería posible detener a Alejandro. El camino hacia Babilonia, Persépolis y la India quedaba abierto. Para entender la magnitud de lo que sucedió en Isos, hay que situarse en el contexto de una expedición que había comenzado 2 años antes, con objetivos aparentemente limitados. Cuando Alejandro cruzó el Helesponto en el 334 a.C., muchos creían que se conformaría con liberar las ciudades griegas de Asia Menor y quizás conquistar la costa occidental de Anatolia. Pocos imaginaban que el joven rey tenía en mente nada menos que la conquista de todo el mundo conocido. La primera gran victoria de Alejandro en el río Gránico había sido impresionante, pero también podía explicarse como una victoria táctica contra un ejército regional mal preparado. Los sátrapas persas habían subestimado a los macedonios, habían tomado decisiones tácticas erróneas, habían permitido que el elemento sorpresa jugara en su contra. Era comprensible que Darío el III, el gran rey, no se sintiera excesivamente preocupado por la pérdida de una batalla fronteriza. Pero cuando las noticias llegaron a Persépolis de que Alejandro había conquistado toda la costa occidental de Asia Menor, que las ciudades griegas se rebelaban contra el dominio persa, que los mercenarios griegos cambiaban de bando en masa, Darío comprendió que se enfrentaba a una amenaza existencial. No se trataba de una incursión de saqueo que pudiera resolverse con diplomacia o sobornos. Era una invasión en toda regla que amenazaba los cimientos mismos del imperio persa. La respuesta de Darío fue reunir un ejército como no se había visto en generaciones. Desde las satrapías más remotas llegaron contingentes, caballería pesada de Bactriana, arqueros montados de Escitia, infantería disciplinada de Media, honderos de las montañas caucásicas. El núcleo del ejército lo formaban los inmortales, la guardia de élite persa, que había sido la pesadilla de los griegos durante las guerras médicas. Se añadieron también mercenarios griegos, hoplitas experimentados que conocían las tácticas macedonias y podían contrarrestarlas. Los números exactos siguen siendo debatidos por los historiadores, pero es probable que Darío reuniera entre 100.000 y 150.000 hombres. Era una hueste que representaba la diversidad étnica del imperio más grande del mundo: persas, medos, asirios, bactrianos, escitas, armenios, capadocios. Cada contingente traía sus propias tradiciones militares, sus armas características, sus tácticas perfeccionadas en siglos de guerra. Alejandro, mientras tanto, había establecido su base de operaciones en la ciudad costera de Isos, un puerto estratégico que le daba acceso al mar y le permitía mantener sus líneas de suministro con Macedonia. Su ejército era mucho más pequeño, probablemente no más de 35.000 hombres, pero era una fuerza homogénea forjada en años de campaña continua. El núcleo del ejército macedonio seguía siendo la falange, esa formación de lanceros con picas de 6 metros que había revolucionado la guerra griega. Pero Alejandro había perfeccionado el sistema heredado de su padre Filipo, añadiendo flexibilidad táctica y coordinación
entre diferentes tipos de tropas. Los hipaspistas servían como infantería de élite, más móvil que la falange pero igualmente letal. Los arqueros cretenses proporcionaban potencia de fuego a distancia. La caballería de compañeros, dirigida personalmente por Alejandro, era el martillo que rompía las líneas enemigas después de que la falange las hubiera fijado en posición. La decisión de Darío de marchar personalmente al frente de su ejército enviaba un mensaje claro. Esta no era una campaña más contra rebeldes locales, sino una guerra de supervivencia del imperio persa. El gran rey, que normalmente dirigía sus guerras desde la comodidad de sus palacios, había decidido apostar su prestigio personal en el resultado de esta batalla. La estrategia inicial de Darío era lógica. Conocía mejor que Alejandro la geografía de Asia Menor. Tenía informadores en todas las ciudades. Podía elegir el terreno de batalla más favorable para sus fuerzas. Su plan era usar un paso de montaña para aparecer detrás de Alejandro, cortando las líneas de comunicación macedonias con el mar y obligando al joven rey a luchar en condiciones desfavorables. Alejandro había partido de Isos hacia el sur, dirigiéndose hacia Siria con la intención de continuar su conquista de la costa mediterránea. Era una estrategia que tenía sentido. Controlar los puertos significaba privar a la flota persa de bases de operaciones, asegurar las comunicaciones con Grecia, mantener el flujo de suministros y refuerzos. Pero también significaba alejarse de las montañas que podrían haber proporcionado posiciones defensivas ventajosas. Darío ejecutó su maniobra con precisión. Usando pasos de montaña que los macedonios desconocían, logró posicionar su enorme ejército al norte de Alejandro, entre los invasores y su base de Isos. Era una maniobra estratégica brillante que debería haber atrapado a Alejandro en una posición imposible. El joven rey se encontraba cortado de sus líneas de suministro, con un ejército enormemente superior bloqueando su retirada. Pero Alejandro no era un comandante ordinario. Cuando sus exploradores le trajeron noticias de la presencia del ejército persa al norte, no mostró signos de pánico o desánimo. Al contrario, pareció alegrarse de que finalmente Darío hubiera decidido enfrentarlo en persona. Era la oportunidad que había estado esperando, la posibilidad de acabar la guerra de un solo golpe derrotando al mismísimo gran rey. La respuesta de Alejandro fue típica de su genio táctico. En lugar de intentar escapar o buscar una posición defensiva, ordenó inmediatamente que el ejército se girara y marchara hacia el norte para enfrentar a los persas. Era una decisión audaz que convertía la aparente desventaja estratégica en una oportunidad táctica. Si podía derrotar a Darío, no solo ganaría una batalla, sino que destruiría el centro de poder del imperio persa. El terreno donde se desarrollaría la batalla favorecía paradójicamente a los macedonios a pesar de su inferioridad numérica. Las llanuras costeras entre las montañas del Tauro y el mar eran lo suficientemente estrechas como para que Darío no pudiera desplegar completamente su enorme ejército. Su ventaja numérica quedaba neutralizada por la geografía, mientras que la superior calidad y cohesión de las tropas macedonias se magnificaba en un espacio restringido. Los dos ejércitos se encontraron en una llanura que tenía apenas 3 kilómetros de ancho, atravesada por un pequeño río llamado Pinaro. Era exactamente el tipo de terreno que Alejandro habría elegido si hubiera podido diseñar el campo de batalla personalmente. Las montañas impedían que los persas lo envolvieran por los flancos. El mar protegía uno de sus costados, y el frente estrecho significaba que solo una fracción del ejército persa podría participar efectivamente en el combate. Darío, dándose cuenta demasiado tarde de que había cometido un error estratégico, intentó compensar con un despliegue táctico inteligente. Colocó a sus mejores tropas, los inmortales, y los mercenarios griegos en el centro donde esperaba el ataque principal de la falange macedonia.
su caballería pesada se desplegó en el flanco derecho, donde tenía más espacio para maniobrar. Los arqueros y honderos se distribuyeron a lo largo de toda la línea para maximizar su potencia de fuego. Alejandro respondió con el despliegue clásico que había perfeccionado en años de campaña. La falange formó en el centro, una muralla de picas apuntando hacia adelante como un erizo gigante. Los hipaspistas se colocaron en el flanco derecho de la falange, proporcionando flexibilidad táctica. En el extremo derecho, Alejandro tomó posición personal al frente de la caballería de compañeros, la unidad de élite que constituía su arma decisiva. La mañana del enfrentamiento amaneció despejada, con una brisa del mar que llevaba el aroma de la sal hacia las montañas. Los sacrificios rituales se realizaron en ambos bandos. Los adivinos prometieron victoria a ambos ejércitos como era costumbre, pero los soldados veteranos sabían que esta vez las apuestas eran totales. El perdedor no solo vería destruido su ejército, sino su civilización entera. La batalla comenzó con un intercambio de proyectiles que duró casi una hora. Los arqueros persas, superiores en número, lanzaron nubes de flechas contra las líneas macedonias. Los soldados de Alejandro se protegieron tras sus escudos, esperando el momento adecuado para el ataque. Algunos cayeron bajo la lluvia de proyectiles, pero la disciplina macedonia se mantuvo firme. Alejandro había aprendido la lección de batallas anteriores. Sabía que intentar avanzar frontalmente contra un enemigo superior en número y bien posicionado era una receta para el desastre. En lugar de eso, desarrolló una táctica que aprovechaba tanto la geografía como las características de su ejército. Ordenaría un ataque coordinado que combinaría la presión frontal de la falange con una carga devastadora de caballería en el flanco derecho. La señal para el ataque llegó cuando Alejandro consideró que los arqueros persas habían agotado la mayor parte de sus flechas. Su grito de guerra resonó por toda la línea macedonia, y 35,000 voces respondieron al unísono. Era un sonido que helaba la sangre, el rugido de predadores que habían olido la sangre y se preparaban para la matanza. La falange avanzó con la precisión mecánica que había hecho famosos a los macedonios. 18,000 hombres marchando al mismo ritmo, sus picas apuntando hacia adelante como una máquina de guerra imparable. El suelo temblaba bajo sus pies. El aire se llenaba del ruido del metal contra metal. Los gritos de guerra de ambos bandos creaban una cacofonía que se escuchaba a kilómetros de distancia. Mientras tanto, Alejandro lideraba personalmente la carga de caballería en el flanco derecho. Era una vista que cortaba la respiración. El joven rey con su armadura brillante al sol, su casco decorado con plumas blancas que lo hacían visible en todo el campo de batalla, su lanza apuntando directamente hacia donde sabía que se encontraba Darío. El choque inicial fue tremendo. Los mercenarios griegos que luchaban por Persia recibieron a la falange con la misma disciplina que habían aprendido en sus ciudades natales. Conocían las tácticas macedonias, sabían cómo responder a la carga de picas, habían desarrollado contramaniobras específicas durante años de servicio en ejércitos orientales. Por un momento, el resultado fue incierto. Los mercenarios griegos demostraron que seguían siendo soldados formidables. Sus escudos redondos deflectían las picas macedonias. Sus lanzas buscaban huecos en las armaduras enemigas. Su disciplina igualaba la de la falange. Era un enfrentamiento entre dos sistemas militares griegos, una guerra civil dentro de la guerra entre civilizaciones. Pero Alejandro había calculado que el verdadero golpe vendría del flanco. Su caballería, después de romper las líneas persas en el extremo derecho, giró hacia el centro y atacó por el costado a los mercenarios que luchaban contra la falange. Era la misma táctica que usaría una y otra vez a lo largo de su carrera: fijar al enemigo con la infantería
y luego romper sus líneas con una carga de caballería perfectamente coordinada. Los mercenarios griegos, atacados por dos lados y sin posibilidad de recibir refuerzos, empezaron a ceder terreno. No fue una derrota inmediata, sino un colapso gradual que se aceleró cuando se dieron cuenta de que estaban siendo envueltos. Algunos intentaron retirarse en orden, otros se rindieron. La mayoría simplemente huyó hacia la retaguardia. El momento decisivo llegó cuando Alejandro, después de romper las líneas de mercenarios, dirigió su caballería directamente hacia el centro del ejército persa, donde sabía que se encontraba Darío. Era una carga suicida en condiciones normales, pero las circunstancias ya no eran normales. La línea persa se había debilitado, la confusión se extendía por sus filas, los comandantes perdían el control de sus unidades. Darío, viendo a Alejandro aproximarse con su caballería, se encontró en una situación que ningún gran rey había enfrentado en siglos. Estaba a punto de ser capturado o muerto en combate personal con un enemigo que había subestimado completamente. Era un momento que definiría no solo la batalla, sino el destino de todo el imperio persa. La decisión de Darío de huir del campo de batalla ha sido criticada por historiadores durante más de 2 milenios, pero probablemente fue la única opción racional. Su captura o muerte habría significado el colapso inmediato de toda resistencia persa. Al escapar, mantenía viva la posibilidad de reagrupar sus fuerzas, reunir otro ejército, continuar la guerra desde las satrapías orientales. Pero el efecto psicológico de la huida del gran rey fue devastador para la moral persa. Cuando los soldados vieron que su líder supremo abandonaba el campo de batalla, toda disciplina militar se desintegró. No fue una retirada organizada, sino una estampida desesperada en la que cada hombre buscaba salvar su propia vida. La persecución que siguió se convirtió en una masacre. La caballería macedonia, dirigida por Alejandro personalmente, alcanzó a miles de persas en fuga. No había cuartel para los que habían amenazado la existencia misma de Macedonia. Era tanto venganza como estrategia. Cada persa muerto era un enemigo menos que podría reagruparse para futuras batallas. Las pérdidas persas fueron enormes. Los historiadores antiguos hablan de decenas de miles de muertos, aunque estas cifras probablemente están exageradas. Lo que sí está claro es que el ejército persa como fuerza militar organizada dejó de existir. Las unidades de élite fueron destruidas, los comandantes experimentados murieron o huyeron. El sistema de mando se desintegró completamente. Para los macedonios, las pérdidas fueron mínimas. Alejandro había logrado la victoria perfecta, destruir un ejército enemigo superior en número sin sacrificar a sus propias tropas. Era una demostración de genio táctico que impresionó incluso a sus enemigos. Los persas que sobrevivieron a la batalla llevaron historias de la invencibilidad macedonia, que se extendieron por todo el imperio. Pero la verdadera importancia de Isos no estaba en las bajas militares, sino en sus consecuencias políticas. Alejandro había capturado no solo el campamento persa con sus inmensas riquezas, sino también a la familia de Darío, su madre, su esposa, sus hijas. Era un botín que tenía valor tanto práctico como simbólico. Prácticamente le daba cartas de negociación para futuras diplomacias. Simbólicamente, demostraba que el poder persa ya no podía proteger ni siquiera a sus propios seres queridos. Las noticias de la victoria de Isos se extendieron como fuego por todo el mundo mediterráneo. En Grecia, las ciudades que habían permanecido neutrales o habían apoyado tímidamente a Persia se apresuraron a enviar embajadas a Alejandro. En Egipto, los sacerdotes comenzaron a planear su recepción como libertador. En las satrapías orientales del imperio persa, los gobernadores locales empezaron a considerar si valía la pena seguir siendo leales a un gran rey que había huido de la batalla. Para Darío, Isos representó el principio del fin.
aunque conseguiría reunir otro ejército años más tarde en Gaugamela, nunca recuperaría el prestigio perdido en las llanuras de Cilicia. El aura de invencibilidad que había rodeado al imperio persa durante 2 siglos se había desvanecido para siempre. Los pueblos sometidos empezaron a considerar la rebelión. Los sátrapas comenzaron a actuar independientemente. El sistema imperial se fragmentó gradualmente. Alejandro, por el contrario, se encontró transformado de aventurero afortunado en conquistador del mundo. Isos le había demostrado que podía derrotar no solo a ejércitos regionales, sino al poder central del imperio más grande de la tierra. Si podía vencer a Darío en persona, ¿qué enemigo podría detenerlo? El camino hacia Babilonia, Persépolis, Susa, la India, estaba abierto. La batalla también marcó un cambio en la estrategia de Alejandro. Antes de Isos, había mostrado cierta disposición a negociar, a buscar soluciones diplomáticas, a conformarse con conquistas parciales. Después de Isos, cuando Darío le ofreció términos de paz que incluían territorios enormes y una alianza matrimonial, Alejandro los rechazó rotundamente. Ya no quería parte del imperio persa, lo quería todo. Las consecuencias de Isos se extendieron mucho más allá del mundo militar. La victoria macedonia abrió Oriente a la influencia griega de una manera que cambió para siempre la cultura, el arte, la filosofía, la ciencia de toda Asia. El helenismo que surgió de las conquistas de Alejandro transformó civilizaciones desde Egipto hasta la India, creando una síntesis cultural que perduraría durante siglos. Para los soldados que lucharon en Isos, tanto macedonios como persas, la batalla se convirtió en la experiencia definitoria de sus vidas. Los veteranos macedonios la recordarían como el día en que se dieron cuenta de que estaban participando en algo más grande que una simple campaña militar. Estaban cambiando el mundo. Los supervivientes persas la recordarían como el día en que su mundo milenario comenzó a desmoronarse. En las llanuras costeras donde se libró la batalla, donde se decidió el destino de 2 continentes, los huesos de los guerreros caídos se mezclaron con la tierra cilicia. Habían participado en uno de los momentos más decisivos de la historia humana, el día en que Oriente y Occidente colisionaron y emergió un nuevo orden mundial. Su sacrificio no había sido en vano. Había abierto las puertas a una era de intercambio cultural, científico y comercial que enriquecería a toda la humanidad. Isos demostró que el genio individual podía superar cualquier ventaja material, que la innovación táctica podía vencer a la tradición milenaria, que un joven visionario podía cambiar el curso de la historia. Era la lección que Alejandro llevaría consigo hasta la India, la convicción de que no existían límites para lo que un hombre determinado podía lograr.